Buenos días, mi nombre es Jaime Alberto Espinosa de los Reyes, estudiante de licenciatura en Trabajo Social. El día de hoy les voy a explicar acerca de los temas abordados durante el primer parcial en la unidad de aprendizaje Bienestar Social impartida por el profesor Felipe de Jesús Vilchis Mora. En términos generales, la palabra bienestar designa aquel estado por el cual atraviesa un individuo y que se caracteriza por la satisfacción y la felicidad. También es común que se utilice esta terminología para hacer referencia a la situación económica, cómoda y holgada que posee una persona y que por concerniente le permita mantenerse sin problemas. Ahora bien, en este sentido es importante destacar que la percepción del bienestar tendrá mucho que ver con la subjetividad, es decir, no todos disponemos de los mismos gustos e inclinaciones y por lo tanto, lo que a una persona le pueda significar bienestar, a otra no puede significarle lo mismo, ya que tenemos definido qué es bienestar de manera individual, es turno de un contexto donde nuestra base es una comunidad, siendo esta la satisfacción plena de necesidades básicas, culturales y económicas de factores que responden a la calidad de vida del ser humano, siendo esta una condición lograda. Esta condición se expresa en varios aspectos de la vida del ser humano, en convivencia social. Estos aspectos de la vida social son recolectados evaluando el nivel logrado en la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales. El bienestar social se mide a través de los indicadores de los cuales se definen a cualquier objeto o persona que se encargue de mostrar, señalar o describir las características de un ente externo a su persona. De igual forma se puede definir como la serie de datos o la información concerniente a cierto aspecto de importancia, como la cultura o la economía, en donde se puede evaluar su estado actual y cómo será su evolución a través del tiempo. Teniendo esta definición en cuenta, obtendremos los siguientes indicadores: la accesibilidad a servicios, la comunidad, las relaciones sociales que hay dentro de esa comunidad, el balance que hay entre la vida y el trabajo, ingresos, medio ambiente, compromiso cívico y gobernanza, salud, satisfacción con la vida. Hablaremos del estado del bienestar o estado benefactor, que en ciencias políticas lo define de estas dos maneras. También existe un tercero que se llama estado providencial para referirse a un modelo general de administración del Estado, según el cual este último debe proveer a los habitantes de un país de los servicios básicos en cumplimiento con los derechos sociales de la ciudadanía. Dicho de otro modo, el estado de bienestar es un modelo sociopolítico y económico que parte de la idea de la justicia social, es decir, apunta a que el Estado maneje las reglas del juego de la sociedad para garantizar que la menor cantidad posible de ciudadanos esté desprovistos de sus derechos mínimos fundamentales. El origen del estado de bienestar se dio en los países desarrollados de Europa occidental, especialmente en Alemania. Se destaca la figura de Otto von Bismarck, que propuso la modalidad del seguro social. Así surgió un tipo de política popular que cubría el seguro por enfermedad y la jubilación. En 1929, luego de la caída de la bolsa de Wall Street en Estados Unidos, el economista británico John Keynes presentó el concepto del estado de bienestar en contraposición al estado liberal, que estaba en decadencia. La teoría económica de Keynes sostuvo que la intervención del gobierno podía estabilizar la economía, incrementando los niveles de empleo y de producción mediante el aumento del gasto. Luego, a comienzos del siglo XX, tras grandes crisis y guerras, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945, logra consolidarse esta ideología del estado de bienestar. También se le conoció como estado de providencia, como se mencionó antes, o estado protector o estado social.
El sistema de gobierno interviene a través de una red de instituciones y de organizaciones para ayudar a los sectores más empobrecidos a que puedan salir de esa condición de vulnerabilidad, además de promover la equidad entre todos los ciudadanos. El estado de bienestar se desarrolló con la influencia keynesiana durante la época de la posguerra, periodo en el que se pasó de una seguridad social y económica para algunos a una seguridad social para todos los ciudadanos. Los derechos económicos, sociales y culturales fueron considerados derechos humanos por el estado de bienestar. Ahora toca aparte hablar de lo que es el estado neoliberal o el neoliberalismo. En sus orígenes resultó un concepto aceptado tanto por la ideología de la política de izquierda como de derecha. De ahí la complejidad de su desarrollo ideológico. Los estados de bienestar propuestos por las sociedades más conservadoras tendían a ser limitados en su alcance y su ambición. Sin embargo, fueron abriendo camino para que el Estado incremente su poder. El neoliberalismo, también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático, es la corriente económica y política capitalista inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo, desde las décadas de 1970 a 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberación de la economía, al libre comercio en general, y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Más concretamente, ese sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios, serían en el caso de estos últimos quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos de contribuyente. Sin embargo, el uso y definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica acuñada por el economista alemán Alex Ander Rostov en 1938, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre medias de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En las décadas siguientes, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por el Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social del mercado. En la década de 1960, el uso del término disminuyó en gran medida. El término se introdujo de nuevo en la década de 1980 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago o los Chicago Boys. A partir de aquí, el término empezó a adoptar a connotaciones peyorativas y a ser empleado por los críticos de estas reformas, al tiempo que el neoliberalismo pasó a defender una postura liberal moderada a una más radical, en la cual incluía la defensa o ultranza del laissez-faire y el capitalismo en general. El término es a menudo asociado a los trabajos de los economistas liberales Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representa y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en los Estados Unidos. Una vez que se estableció el nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana, pronto empezó a ser habitual en los estudios económicos de autores anglosajones. El uso y su definición
del término ha ido cambiando con el paso del tiempo y en la actualidad no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo, por lo que generalmente se lo utiliza como un término asociado a la derecha y es empleado de manera coloquial. Generalmente se lo utiliza como un término asociado a la derecha y es empleado de manera coloquial para englobar una gran diversidad de ideas muy dispares presentes dentro de los espectros del liberalismo y conservadurismo. En la actualidad el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas, esto es, la privatización de empresas estatales y la apertura y la desregularización de los mercados. La adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de su teoría económica desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados se ven por su parte de muchos economistas post-keynesianos como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde se manifestó en la llamada Gran Recesión. Los usos actuales, a finales de los años 70, estas teorías ganaron amplia popularidad en el mundo académico y político y como alternativa al fracaso del keynesianismo. En la gestión de la crisis de 1973, las ideas keynesianas sugerían una relación inversa entre inflación y desempleo, tal como sugiere la curva de Phillips. Sin embargo, Milton Friedman había señalado que esa relación no era necesaria, como quedó demostrado por el fenómeno de la estanflación. El nuevo escenario estanflacionario desafiaba los postulados keynesianos. En esas circunstancias, las ideas monetaristas revivieron audiencia y credibilidad. Como consecuencia, se implementaron nuevas medidas anti-keynesianas, como simultanear acciones antirrecesivas y antiinflacionarias. La crítica del monetarismo tenía tres vertientes. Discutían el uso del aumento de la masa monetaria como instrumento para crear demanda agregada, recomendando mantener fijamente dicha magnitud. Desaconsejaban el uso de la política fiscal, especialmente el uso del constante déficit presupuestario, poniendo en duda el multiplicador keynesiano. Y, como número 3, recomendaban una reducción en los gastos del Estado como única forma práctica de incrementar la demanda agregada. Ahora bien, a través de esta revisión que se ha tenido a lo largo de este video, podemos ver cómo el estado benefactor, el estado de bienestar, el modelo neoliberal surgen a partir de diferentes necesidades por parte del sector económico para cubrir lo que eran las demandas sociales en ese entonces de la población. Por eso es necesario conocer estos diferentes términos y textos que se abordaron durante el semestre para nosotros como trabajadores sociales entender de dónde surge y cómo surge este estado de bienestar y sus diferentes vertientes a lo largo del tiempo. Eso sería todo de mi parte, muchas gracias.